Bienvenidas y bienvenidos a este panel con motivo de la conmemoración del Día Nacional por la Inclusión Laboral. Eh, Gracias por su tiempo, gracias por estar hoy con nosotros. Su presencia es un manifiesto de que la inclusión no es un acto aislado, sino es un compromiso compartido. Y yo creo que este tipo de foros es una forma de demostrar que podemos ir aprendiendo y que podemos construir nuevas y mejores experiencias y dignidad en todos los entornos, incluyendo la dignificación del trabajo. Mi nombre es Teresita Robledo y voy a estar acompañándole moderando esta charla. Para las personas que no me conocen y para nuestros invitados con discapacidad visual, me voy a describir. Soy una persona que mide 1,63, soy complexión media, tez morenita clara, creo. Ojos grandes, cabello lacio y hoy visto una playera de color de nuestro equipo, Poder Neón, y un pantalón negro con saco negro, zapatos altos. Muchas gracias por estar aquí también ustedes. Y agradezco también la presencia de nuestros intérpretes en lengua de señas mexicana, que van a hacer accesible este foro el día de hoy. Y bueno, nuestro panel se llama Inclusión Laboral en México, lo que las empresas deben saber y lo que las personas con discapacidad viven. Dos polos que pudieran parecer superopuestos y no en congruencia, pero hoy vamos a descubrir a través de las voces expertas que hoy nos acompañan todo lo que podríamos aprender, mejorar, encontrar nuevos retos, incluso visibilizar mejores prácticas y pues espero que este foro sea de mucha utilidad para quienes estamos hoy aquí. Voy a introducir un poco en el tema y yo les quiero platicar que la inclusión laboral no es solo una cuestión de equidad, sino un derecho humano fundamental. Según la encuesta nacional de la dinámica demográfica, ENADIT, en México viven más de 6.2 millones de personas con discapacidad. Y de acuerdo con el INEGI, solo 3 de cada 10 forman parte del mercado laboral. Esto obviamente significa que la mayoría de las personas enfrentan barreras que limitan su acceso al empleo formal, no por una falta de capacidad, sino por los entornos laborales que no están diseñados para la inclusión. Hoy, en el marco del Día Nacional por la Inclusión Laboral, este panel tiene el propósito de reunir distintos actores claves como el sector legal, como el sector de las empresas y como las propias personas con discapacidad. Hoy queremos identificar diferentes retos, compartir mejores prácticas y explorar oportunidades para construir entornos de trabajo más accesibles, más equitativos y sobre todo productivos para todas las personas, que es una de las formas de dignificar la vida de cada una de las personas que habitamos este mundo. Y pues para ello vamos a tener 4 invitadas. Hoy les voy a iniciar por presentar a 3 de ellas. Voy a iniciar con Diana Villalobos, quien nos va a dar una perspectiva legal. Diana es asesora legal de Aquiles México, nuestra comunidad de atletas con discapacidad de guías. Es guía voluntaria y además es abogada laboralista, directora de Guacuja Villalobos. Y Diana nos va a compartir esta visión legal y también aprovecho este foro para agradecerle porque Diana fue una de las primeras personas que creyó en Aquiles México hace 10 años. Gracias, Diana. Nos acompaña también Guadalupe Peláez, es ingeniera arquitecta, es atleta de Aquiles México. No les quiero decir, adelantar más, pero se está preparando para su primer triatlón. También ella es experta en accesibilidad y de hecho dirige uno de nuestros proyectos que se llama Accesibilidad Total y ella nos va a dar una visión no solo desde su experiencia personal, sino desde todo el conocimiento profesional y práctica que ha trabajado hasta el día de hoy. Bienvenida, Guadalupe. Más fuerte te van a aplaudir cuando hagas el triatlón. Y vamos a tener la voz de Zaida Bernal. Ella es Head de Bayer, local, Head de Bayer, es integrante del Comité de Diversidad y es
una persona que es aliada, muy comprometida por los derechos humanos de las personas con discapacidad, no solamente desde el comité y desde las actividades que hace como voluntaria en un montón de organizaciones, sino desde su propia vida. Ella ha impulsado muchísimos proyectos dentro, fuera y en todos lados. Ha sido un gran apoyo para nosotros en muchos contextos y hoy no es la excepción, nos abrió las puertas para llevar a cabo este panel y muchas gracias por estar aquí. Ahora sí, Zaida, siéntete como en tu casa. Bueno, les voy a platicar un poco la dinámica. Lo que vamos a hacer es una ronda de 3 preguntas y cada persona va a hacer sus aportaciones y al final damos espacio para preguntas y respuestas. Sabemos que hay muchas empresas aquí comprometidas que ya están en procesos de inclusión laboral y yo creo que es un muy buen foro. Siéntanse en confianza, pregunten cualquier duda, usemos este foro para construir y para aprender. Entonces, al final de las aportaciones vamos a tener este espacio. También al momento en que llegue Vanessa Trejo, se las voy a presentar. Vane trabaja en Bayer, solamente que como su planta está en Lerma, tuvo unos conflictos para llegar, pero la vamos a presentar al final del panel, quien también nos va a acompañar el día de hoy. Y pues, sin más preámbulos, vamos a empezar con la licenciada Diana Villalobos. Y la primera pregunta, Diana, que tenemos para ti es, ¿cuáles son las áreas de oportunidad en las empresas al contratar a personas con discapacidad? Muchas gracias, Teresita. Gracias a Bayer por invitarnos, por abrirnos las puertas de este foro. Gracias a todos por estar aquí, porque al final su presencia demuestra que están interesados en la inclusión, ¿no? Y eso para nosotros es muy significativo. Para las personas que nos acompañan con discapacidad visual, me voy a describir. Yo soy delgada, de tez blanca, de cabello negro y hoy vengo vestida con un vestido color vino largo. Traigo un collar blanco y el cabello suelto. Ahora sí, vamos a entrar en materia y pues yo les quiero platicar hoy que sí es un reto, pero no es un reto tan complicado, ¿no? Aquí hay mucha desinformación y hay muchos mitos de que contratar personas con discapacidad puede ser complicado, ¿no? Y yo hoy les quiero enseñar la otra cara de la moneda desde el punto de vista jurídico, ¿no? Y voy a empezar por el tema que creo que a todas las empresas nos gusta escuchar y es la deducibilidad, ¿no? Contratar personas con discapacidad hace los salarios de las personas con discapacidad hasta el tope del salario mínimo deducible, ¿no? El ISR de esos salarios también es deducible para el patrón. Todo el tema de los arreglos, los ajustes que se llaman mejoras razonables que la empresa tenga que hacer para poder contratar personal con discapacidad son 100% deducibles de impuestos, ¿no? Lo cual, pues, de entrada nos trae un beneficio como patrón. Este tema de contratar personas con discapacidad me parece que es un ganar-ganar para todos y mientras más demos a conocer esta información, las empresas se van a animar muchísimo más a poder contratar personas, ¿no? Entonces, ese pues es para mí un tema muy importante. Otro tema que también es importante es, hay un trámite en el IMSS donde se le puede solicitar al instituto un descuento de las cuotas obrero-patronales de esos trabajadores que tenemos dados de alta con discapacidad, ¿no? Es un trámite un poco tortuoso, lo tengo que reconocer, como todos los trámites con el gobierno, pero bueno, está esa facilidad y podemos hacer uso de ese trámite. Otro punto a favor para todas las empresas que licitan, ¿no? El tener personas con discapacidad te da mayor puntaje en las licitaciones, ¿no? Se necesita tener por lo menos el 5% del personal con discapacidad y debemos de acreditar que tienen una antigüedad de por lo menos 6 meses, ¿no? Y otro punto muy, muy importante que a mí me gusta mucho es el distintivo de empresa incluyente. El distintivo de empresa incluyente es un distintivo que otorga el gobierno federal
a las empresas que contratan personas con discapacidad. Y es un distintivo que se expide de forma gratuita y es de aplicación voluntaria. Las empresas que consideren que están en posibilidades de obtener la certificación pueden hacer el proceso. Es una convocatoria anual que emite la Secretaría del Trabajo y hay que cumplir una serie de requisitos para acreditarle a la Secretaría que efectivamente somos una empresa incluyente, ¿no? Entre esos requisitos está, obviamente, tener una política de inclusión, obviamente tener plantilla laboral de personas con discapacidad, y pues hay que acreditarle a la Secretaría y que otorgarle un permiso especial a la Secretaría del Trabajo para que los verificadores puedan venir a la empresa a verificar que todo lo que nosotros estamos exponiéndole en documentos es real, ¿no? Y ese distintivo es es un emblema que nos da em, mucha amplitud ante el público en general y ante los propios empleados, ¿no? Nos certifica como empresas incluyentes y en ese sentido también nuestro personal se siente mucho más apegado a la empresa con la camiseta bien puesta, ¿no? Y de esa manera también vamos abriendo camino para las personas con discapacidad, pudiendo mostrar a las personas, a los trabajadores que pueden compartir sus responsabilidades con una persona que tiene algún tipo de discapacidad, que son personas completamente responsables, que son personas capaces, que son personas preparadas, ¿no? Yo conozco muchas personas con discapacidad que tienen maestrías, entonces realmente lo que tenemos que hacer nosotros es borrar los estereotipos, informarnos de qué podemos hacer y también hasta dónde queremos hacer, ¿no? ¿Cuánto presupuesto tenemos para invertir en esto? ¿Cuántas personas podemos contratar? No es necesario contratar muchas personas, podemos empezar por una, ¿no? Pero siempre que se empiece, ya estamos por un buen camino. Me parece que eso es invaluable. Muchas gracias, Diana. Y bueno, con este checklist que nos haces, yo creo que también un área de oportunidad a veces es el desconocimiento, ¿no? El tener esta información muy fresca nos ayuda a saber cuál es la mejor ruta para implementar estos procedimientos. Y bueno, ahora vamos a pasar con Guadalupe y su pregunta es, Guadalupe, ¿cuáles han sido los principales desafíos que enfrentan las personas con discapacidad al buscar una oportunidad laboral? Ok, muchas gracias, Teresita. Eh, Me voy a presentar, soy Guadalupe, tengo el cabello al hombro, lacio, castaño oscuro, soy de tez clara, delgada y mido 1,58. Bueno, vamos a empezar con algo que me encanta y son las barreras arquitectónicas. No sé, pero existen algunos lugares donde hay escaleras y de repente se les pasa a poner una rampa o tal vez se les pasa a poner un salvaescaleras. A veces hay elevadores, pero los elevadores no tienen señalética en braille. También puede haber que existe un sanitario, pero el acceso a ese sanitario no permite el paso para una andadera o una persona usuaria de silla de ruedas. Y bueno, esos son algunos barreras arquitectónicas. De ahí pues vienen algunas de movilidad y las menciono porque más adelante hay lugares que han hecho estos pequeños ajustes, se llaman ajustes razonables y son pequeños cambios o modificaciones que se hacen para mejorar la accesibilidad en los distintos lugares. Ahora, vamos a hablar también de lo que es el enfoque de la contratación de personas con discapacidad. Y puedo mencionar tres. El primero, que algunos lugares lo hacen desde el enfoque filantrópico. Entonces, mandan su perfil para contratar a la persona y la persona aplica, se presenta, la llevan a su escritorio y le dicen, ahorita hablamos. Y se la van llevando ahorita y ahorita. Pasa el tiempo y luego le dicen, es que
bueno, la persona con discapacidad pregunta, es que entonces, si me contrataste para ser, por ejemplo, capturista, soy buena capturando, ¿por qué no me das trabajo de capturista y me tienes aquí solamente sentada? Entonces, así como que dicen, bueno, pero es que eso solo es para que tengas un trabajo, debes estar contenta. Así como que, ¿Qué más quieres? ok, sí, ¿qué más quieres? Y dices, bueno, está bien, vámonos. Y se pierden la oportunidad de que esa persona tiene la capacidad, tiene el conocimiento y puede mejorar en su trabajo y ser de mucha aportación. Ahora, vámonos con el siguiente enfoque. Y es el enfoque, ¿les puedo poner una dinámica? Lo que tú quieras. Ok, bueno, los vamos a invitar un poquito al mundo de la discapacidad visual. Las personas con discapacidad auditiva pueden contestar las preguntas y los demás los voy a invitar que a la cuenta de 3 cerremos nuestros ojos. 1, 2, 3. En este momento acabo de bloquear uno de sus sentidos, que es el de la vista. Y ahora quiero que te respondas la siguiente pregunta. En este momento, con esta condición, ¿acabas de perder todo el conocimiento que has adquirido a lo largo del tiempo? ¿Sí o no? Ok, muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. En esta condición, ¿podrías ir y regresar a tu casa y regresar aquí en este momento? Ay, amigos con discapacidad visual. Muy bien. Tache para los que dijeron que no. Pero está bien, está bien. Estamos en un lugar de aprendizaje. Luego les decimos cómo llegar. Siguiente pregunta, y la más importante. ¿Dejas de ser tú y de quién eres solamente por no estar mirando? Muy bien, muchas gracias. Ahora, a la cuenta de 3, van a regresar sus poderes visuales. Bueno, para los que no tienen discapacidad visual. Marta, ¿funcionó? Lo siento, Marta. Solo son para los que no tienen discapacidad visual. Bueno, entonces, esta dinámica te hace ver que ahora las personas con discapacidad tenemos, o anteriormente era más complicado, pero ahora ha habido un gran paso y ya estamos capacitados, ya tenemos herramientas que nos permiten hacer o cumplir con los perfiles laborales que se requieren. Un ejemplo de esto es, se los voy a poner, en Estados Unidos hace tiempo se iba a hacer una biblioteca para personas con discapacidad visual. Entonces dijeron, necesitamos personas que sepan de accesibilidad y que conozcan la discapacidad visual. Y se les ocurrió una magnífica idea y fue contratar a un arquitecto con discapacidad visual. Entonces, este arquitecto se llama Chris Downey, comenzó los proyectos, hicieron algunos ajustes para que él pudiera leer planos para expresarlo y la biblioteca se hizo y pues bueno, esa es una forma de inclusión y de alguna manera se disminuyó eso que hacen las personas. Muchas veces es el rechazo por el miedo, por la falta de información y son como que barreras que nos van limitando para poder ejercer bueno, la parte laboral. Otra de las barreras que nosotros como personas con discapacidad encontramos es que están principalmente para los que tenemos discapacidad sensorial, son audios. A veces las personas mandan audios y te mandan la información así, y entonces, bueno, la persona con discapacidad visual la detectamos, pero la persona con discapacidad auditiva se encuentra con esa barrera. Y luego, algo que casi siempre me súper enoja, y creo que también a Marta, es que en algunos chats o mensajes envían imágenes y no nada más envían una, sino que mandan muchísima información en como 20, dice Marta. Y después dices, bueno, ¿la descargo o no la descargo? Eliges descargar y eran memes. Y así como que, ay, no puede ser. Y no tenía nada que ver con lo laboral. Entonces ahí falta un poco de empatía para tener una parte inclusiva. Y de ahí me puedo ir despegando con muchísimas más barreras, pero vamos con las siguientes preguntas.
Muchas gracias, Guadalupe. Queremos una clase exclusiva de barreras. Y bueno, yo creo que también aquí vale la pena recordar lo importante que es iniciar los procesos de contratación y de inclusión laboral desde la planeación, porque de esta forma evitamos este tipo de barreras que estamos comentando y también pues impulsamos los beneficios como los que nos dijo Diana, ¿no? Y bueno, Zaida, ahora vamos contigo. La pregunta que tenemos para ti es, ¿cómo ha trabajado Bayer para generar espacios laborales inclusivos para las personas con discapacidad? Muchas gracias. Ahora me toca describirme a mí. Yo mido 1,58, soy delgada, tengo el cabello chino largo. Ahorita lo traigo, estoy peinada para la ocasión, pero soy bastante greñuda y ahorita traigo un outfit negro con adornitos en mi chamarra. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Me parece excelente que se pueda hacer esto extensivo a las empresas. Bienvenidas a las empresas invitadas, y muchísimas gracias por esto. Bueno, para Bayer, en Bayer estamos muy comprometidos con la inclusión y creo que esto ha sido un pilar, para Bayer es un pilar para poder encontrar estos espacios laborables inclusivos y diversos, ¿no? Les platico que nosotros en Bayer tenemos una iniciativa que se llama Enable. Esta iniciativa es a nivel global. Y en México comenzamos más o menos hace 3 años, estamos jóvenes con esto, pero ¿por qué les platico esto? El sponsor global de Enable es el líder a nivel mundial de una de nuestras divisiones, Rodrigo Santos, y el sponsor en México es nuestro director general, Manuel Bravo. Porque les comento esto porque es sumamente necesario que la inclusión venga impulsada desde los niveles más altos. O sea, tiene que venir de ahí y tiene que empezar a permearse hacia abajo, porque de otra manera no va a funcionar. Entonces, por ahí empezamos con el tema de poder crear estos espacios. ¿Con qué empezamos? Con talleres de sensibilización. Con ellos, precisamente, Teresita, tú recordarás que ustedes le dieron este taller a los niveles directivos de Bayer de México y a los niveles gerenciales, esto para poder hacer conciencia y sensibilización a todos los niveles, ¿no? El equipo de Enable en México empezamos hace 3 años, como les comento, un equipo multifuncional con muchas ganas de hacer las cosas, con mucha pasión, pero empezamos de cero y comenzamos a integrar a los niveles altos de las plantas también, y eso ha sido muy importante. ¿Por qué? Porque ahora, además de tener la inclusión en las oficinas corporativas, en todas las plantas tenemos aproximadamente 17 personas con discapacidad y con todas las discapacidades. Tenemos personas con discapacidad visual, auditiva, motriz e intelectual. Entonces, ha sido un logro fuerte, un aprendizaje muy grande para nosotros. Y bueno, esto es parte de lo que hemos hecho. ¿Qué más hemos trabajado? Bueno, tiene que ser, les voy a repetir mucho la palabra sensibilización y capacitación, porque eso es algo imperativo que tiene que hacerse. Hemos tenido también que modificar nuestros espacios, que trabajar en accesibilidad, no solo accesibilidad física, sino accesibilidad digital. De trabajar con todos nuestros colaboradores. La sensibilización tiene que ser a todos los niveles. Integrar a recursos humanos es básico también, y no solo a recursos humanos, sino también a las gerencias, ¿no? Porque a final de cuentas puede ser que recursos humanos esté muy sensibilizado para contratar a alguien, pero cuando pasa a una gerencia, si esa gerencia no está sensibilizada, hasta ahí va a parar, ¿no? Entonces, es bien importante trabajar con todo eso. ¿Qué más hemos hecho para poder impulsar la inclusión? No solo el contratar a las personas, sino también promover la proveeduría inclusiva. Estamos trabajando en que Bayer podamos contar con proveedores inclusivos. Y más allá, si no hay esa capacidad por algún motivo, en ferias que tenemos aquí, invitamos a instituciones como Downies, como APAC, a los CAMPS, para que ellos puedan vender o hacer negocios con nuestros empleados, y de esa manera es algo circular, ¿no? Sí. Muchas gracias, Zaida. Siempre decimos que las empresas son personas y las personas son quienes impulsan los cambios, ¿no? Como ustedes que están aquí hoy.
Les queda muy bien esta frase que repetimos mucho en el equipo: todo es posible porque tú lo haces posible. Ya nos da Zaida una guía de cómo hacerlo. Y ahora, Diana, desde la parte legal, ¿qué acciones consideras que puede tomar la empresa para garantizar que los procesos, vamos desde el principio, de selección y contratación sean un poco más inclusivos o muy inclusivos? Sí, claro, pues Zaida, la verdad es que tocó dos temas básicos, ¿no? Uno es el tema del clima organizacional, ¿no? Tenemos que verificar primero cómo está nuestro clima organizacional. El equipo está dispuesto a abrirse a trabajar y a luchar de la mano con una persona con discapacidad. Tengo un clima amigable, no va a ser un ambiente hostil, ¿no? Porque recordemos que las personas con discapacidad están en el grupo de personas vulnerables. Entonces, no vas a traer a una persona vulnerable a un lugar donde la puedan llegar a tratar mal, ¿no? Al contrario, por eso somos empresas inclusivas. Entonces, en realidad, tenemos que empezar por el tema del clima organizacional y el tema de la sensibilización es básico, ¿no? Lo que decía Zaida es muy cierto. Si el head, si el director general no está dispuesto, aunque tú como asociación, como persona con discapacidad, toques las puertas de abajo, nunca se te van a abrir, ¿no? Tenemos que crear conciencia, inclusive la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad habla de una conciencia social. Entonces, esto, más allá de un tema legal, es un tema de conciencia social y de entender y de comprender que las personas con discapacidad tienen derecho, es un derecho humano a vivir una vida independiente y a tener un trabajo, igual que lo tenemos las personas que no tenemos una discapacidad por ahora, ¿no? En todo caso. Entonces, el tema de cómo llegar a las personas con discapacidad a través de una vacante, pues ya desde ahí enfrentamos una barrera, ¿no? Porque a lo mejor podemos publicar la vacante en los foros o en las páginas donde siempre lo hacemos, ¿no? Y pues a lo mejor la vacante está muy padre, pero quizá la mayor parte de las personas con discapacidad o algunas no tienen una computadora para poder ver esa vacante, o a lo mejor es una persona con discapacidad visual y la vacante no tiene el megáfono para poder decirle de qué se trata, cuáles son las aptitudes, qué es lo que necesita reunir para el puesto, ¿no? O, por ejemplo, ya cuando estamos en temas de entrevistas, las personas que tienen una discapacidad auditiva, pues podemos hacer unas entrevistas donde haya subtítulos, ¿no? Para que nos podamos ver a distancia, si es que la entrevista va a ser a distancia, si la entrevista va a ser presencial, tenemos nosotros que ver si está el ajuste razonable, es decir, si nuestras instalaciones están adecuadas para recibir una silla de ruedas, para subir un elevador, quién lo va a conducir, ¿no? Y tenemos que hacer, todos conocemos lo que es un perfil del puesto. Aquí lo que hay que hacer es un ajuste del perfil del puesto, ¿no? Y ese ajuste va a ir en medida de ¿qué requiero yo del puesto? ¿Qué capacidades necesito? Necesito que una persona esté de pie la mayor parte de su jornada laboral, entonces evidentemente no voy a lanzar la vacante para una persona con discapacidad motriz, ¿no? O necesito al revés una persona en recepción que pueda estar sentada todo el día, entonces voy a ver de las personas con discapacidad motriz cuánto pueden aguantar sentadas. Las personas con discapacidad motriz requieren ciertos momentos de reposo, porque si no pueden tener lesiones en su cuerpo por tanto tiempo sentados, ¿no? Entonces, la gente las personas de RH o de las empresas pueden decir, híjole, ¿por qué o sea, contratar a una persona con discapacidad motriz me implica tener que darle descansos adicionales? A ver, no, espérame tantito. La Ley Federal del Trabajo ya contempla los descansos para cualquier trabajador. No le tienes que dar un descanso adicional, pero sí le tienes que dar el descanso que contempla la ley, que a lo mejor con el resto de las personas no lo haces,
pues esa es otra cosa, ¿no? Pero al final tenemos que buscar bien qué capacidad, qué discapacidad, para qué puesto, y en las entrevistas es muy, muy importante platicar con ellos de temas de ajustes razonables, porque muy probablemente el ajuste razonable para una persona con discapacidad motriz no es el ajuste razonable para otra que también tiene discapacidad motriz, o para una de discapacidad intelectual o de discapacidad visual, ¿no? Entonces, son ajustes razonables que se tienen que platicar con el candidato. Tú particularmente, Juan Pérez, ¿qué necesitas, no? Y eso inclusive está ya regulado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay una jurisprudencia que está muy bonita y que está muy interesante, donde les platico rapidísimo el antecedente del caso. Un niño con síndrome de Down va a clases de natación y entonces le dice el niño a los papás: yo no quiero ir en las clases de personas con síndrome de Down, de clases adaptadas. Yo quiero ir con los niños que no tienen una discapacidad. Y entonces el centro de natación le dice que no puede, que él es una persona con cierta discapacidad y que tiene que ir forzosamente a las clases adaptadas, ¿no? Los papás no aceptan esta resolución y se van y promueven un amparo indirecto, ¿no? Entonces, en el amparo indirecto, el juez de distrito les dice: no, la escuela de natación tiene razón porque te está dando el ajuste razonable, y el ajuste razonable es que si tú eres una persona con discapacidad, tienes que ir a las clases adaptadas, ¿no? Entonces, los papás, inconformes con esta resolución, promueven una revisión en amparo, y ese recurso pues ya lo revisa la Suprema Corte en pleno. Y entonces los ministros determinaron una serie de reglas en donde nos dicen precisamente qué es un ajuste razonable, ¿no? Y el ajuste razonable básicamente es eso, ¿no? Que tú platiques con el candidato y que veas qué necesita, porque muy probablemente a lo mejor hoy puedes contratar una persona con una discapacidad visual en un tema de baja visión, ¿no? Y a lo mejor vas a requerir para sus funciones un programa de baja visión, pero quizá en 2 años esa persona ya va a ser ciega completamente, entonces ya no vas a requerir ese programa de baja visión, vas a tener que volver a hacer un ajuste razonable en función de cómo puede ir avanzando o no la discapacidad. La Corte también determinó que el ajuste razonable en ningún momento puede ser desproporcionado, ¿no? Tiene que haber una proporción en lo que se solicita y lo que se da, y me parece que son barreras que nosotros, si estamos informados, podemos ir rompiendo desde el principio, desde cómo publicamos las vacantes, y al final yo los invitaría a que, como dijo Guadalupe, no contraten a la gente por un tema altruista. Ellos no lo necesitan. Ellos necesitan el trabajo porque son capaces, porque lo pueden hacer, porque tienen todas las habilidades requeridas para ciertas funciones y para ciertos puestos, ¿no? Es lo que yo les podría recomendar. Muchas gracias, Diana. Bueno, hasta se me fue la voz. Hablando de ajustes razonables, que es un tema que le encanta a Guadalupe, cuéntame, Guadalupe, pudiera parecer que es mucho lo que tenemos que hacer. ¿Qué es eso mínimo que tenemos que hacer para ser más accesibles? Ok, bueno, no se asusten con tantas peticiones, ¿eh? Vamos a empezar con un test, ¿no? Por ejemplo, ya tienes la vacante de la persona con discapacidad. Ahora vas a revisar si tu área laboral cumple con la accesibilidad para esa persona con discapacidad. Entonces, puedes pensar que tu área laboral es 100% accesible. Entonces, empiezas a revisar estos pequeños detalles de escaleras, elevadores, pasillos, y te vas dando cuenta de que tu área laboral no es accesible. Y luego puedes pensar también en el otro caso, que tu área laboral no es accesible para la persona con discapacidad, pero empiezas a revisar y resulta que sí es accesible para algunas discapacidades. Entonces, aquí es en donde empieza la elección, ¿no? Bueno, tengo esta parte del ajuste razonable, tengo a esta persona con discapacidad. Un ejemplo de esto puede ser alguien que tiene que responder el conmutador de llamadas.
Entonces, es una persona con discapacidad motriz, usuaria de silla de ruedas. El lugar tiene bastantes escaleras, pero el conmutador lo puede hacer remoto desde su casa, contestar y de ahí marcar o dar la indicación para que pongan el número de extensión. Entonces ahí ya se hizo un ajuste que favorece a la empresa, pero que también favorece a la persona con discapacidad. Y ya no tuviste que invertir dinero para hacer un ajuste que se pudo hacer de una forma más sencilla. Entonces, por eso es importante la información. Siempre saber qué es lo que queremos, cómo lo vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer. Ahora, en este tema de la información, la falta de la información asusta muchísimo y se crean muchos mitos, se crean muchas ideas que son equívocas. Por ejemplo, en la parte de arquitectónicamente, podrían pensar que yo no puedo llevar un proyecto, por ejemplo, de un panteón. Se van a hacer una extensión, una ampliación. Entonces, Guadalupe tiene discapacidad visual, ¿cómo lo va a hacer? Ah, bueno, pues ahí te va. Pues todos los arquitectos requerimos de una persona que nos ayuda a dibujar. En su momento yo también fui dibujante. Sé coordenadas. Entonces, si quieres que te haga el dibujo, yo te voy a dar las especificaciones para que la persona lo vaya haciendo. Y entonces ahí entra el tema de la comunicación y el equipo. Ahora, esta situación pueden decir, ay, no, es que entonces yo como compañero de trabajo se me va a subir la carga de trabajo. Y así de, no, espérate, yo voy a hacer lo que a mí me corresponde como proyectista y tú vas a hacer lo que te corresponde como dibujante. Y aquí está el equilibrio. Entonces, empiezan en esa situación la información. Zaida y Diana comentaron el tema de la sensibilización. Y sí, es muy importante esta práctica, pero también saber involucrarnos un poco más con las diferentes discapacidades, cómo podemos apoyar a una persona, qué tips podemos tener para comunicarnos, porque a veces también eso es algo que dan por hecho las personas que necesitamos ciertas cosas, cuando pues no es esa situación. Y de ahí vienen otros ajustes, ¿no? Por ejemplo, en la información. Ahora, en el tema de la discapacidad visual, hemos sido y somos capacitados para poder utilizar una computadora, una tablet, un celular, y cierta información la podemos obtener por medio de unas aplicaciones. Entonces, de ahí se va haciendo el conocimiento de la vacante. Por ejemplo, si me vas a mandar información, ¿me la vas a mandar en un PDF? Sí, mi lector puede leer PDF, pero si tú me mandas una información que está escaneada en imagen, se me complica un poco. Puedo ajustarlo, pero me ayudarías mucho si tú me lo mandas directamente desde el archivo Word a PDF y mi lector ya es más fácil que lo detecte y evite dar más pasos. En el caso de la discapacidad auditiva, lo mismo, ¿no? Preguntas cómo puede ser el ajuste, lo platicas y llegas a los acuerdos. Entonces, la comunicación, la accesibilidad y la información nos son de muchísima ayuda para disminuir lo que son las barreras. Y las barreras las vamos a encontrar en todos lados, pero aquí depende de la decisión que tenemos. Si las entendemos y las corregimos o las quitamos o lo dejamos así y evadimos el tema. Y bueno, hay algo que quiero compartirles, es una frase que en el equipo me gusta compartir y es que un acceso con accesibilidad genera oportunidades de igualdad y esto es acceso a redes sociales, a los inmuebles, a la información y a todos los productos y servicios. Y bueno, es así como que muy general. Gracias, Guadalupe. Y además, la accesibilidad es muy rentable también, es una inversión. Una inversión social y económica y de todo lo que se imaginen. Quiero darle la bienvenida a Vanessa Trejo. Vanessa es analista químico de manejo de datos. Además, es parte de aseguramiento de calidad en Bayer Planta Lerma y también recientemente se integró a correr con nosotros en Aquiles México. Bienvenida, Vane. Gracias por el viaje que hiciste hasta acá. Sé que no fue fácil llegar y te agradecemos que hayas llegado.
Muchas gracias y una disculpa por llegar tarde, pero ya, aquí estamos. Gracias. No te preocupes, Vale, entendemos perfectamente. Y ya que estás aquí, cuéntanos, ya que tienes el micrófono, ¿cómo es que ha sido tu experiencia de laboral? ¿Cómo fue tu ingreso? ¿Qué apoyos has identificado que han hecho la diferencia en tu proceso de inclusión laboral? Bueno, pues buenas noches a todos y gracias. Pues mi experiencia Bayer ha sido gratificante, de mucho aprendizaje, porque, bueno, igual yo nunca había trabajado en una empresa tan grande como lo que es Bayer. Y bueno, al menos en el sitio Lerma no habían tenido personas con discapacidad. Entonces fue un aprendizaje mutuo. En parte yo también creo que mi error también fue no haber comunicado em, bien lo que yo requería. Desafortunadamente porque, bueno, cuando yo empecé con la discapacidad, tuve que hacer mis cosas yo sola y entonces eso es algo personal, me cuesta luego trabajo pedir ayuda, pero bueno, ya he ido aprendiendo. La verdad, Bayer me recibió con los brazos abiertos, con la oportunidad de trabajar y me brindaron todas las herramientas. Les dije, sí, necesito un lector de pantalla, ya lo tengo. De hecho, usaba un lector que se llama NVDA. Hace una semana o dos ya tengo un lector que se llama JAWS, porque parece que es como más accesible con los diferentes sistemas de Bayer. Entonces, pues ya ando con eso, ando ya buscando mis accesos en Bayer, con las plataformas. Entonces, la verdad es que Bayer sí ha aperturado el qué necesitas y pues yo más o menos también les digo, ¿no? O sea, inclusive también ya les dije lo de las guías podotáctiles, pero igual les digo, bueno, no urge porque pues igual ya me sé ir, ¿no? Pero pues sí luego pónganlas porque si a futuro piensan contratar a personas ciegas o con discapacidad visual, pues sí va a ser necesario, ¿no? Si vienen visitas, los letreros en braille y todo eso, ¿no? Inclusive, por ejemplo, pues yo les luego ando poniendo mis letreros con una mica adherible y ando poniendo en braille, ¿no? Ahí. Entonces, pues yo creo que mutuamente hemos aprendido igual, pues se ha visto apertura por ambas partes. Lo que sí en un momento dado yo sí veo un área de oportunidades en que luego desafortunadamente sí los sistemas no son muy accesibles o por ejemplo ya va a haber una nueva plataforma o bueno ya está. Yo estoy terminando mis capacitaciones que no son accesibles y sí o sí requeriría, y eso sí ya lo voy a plantear, que pues una persona se ponga conmigo, yo como navego con los lectores de pantalla, para que esta persona también vea cómo manejo y que me diga tienes que llegar a X o Y, o sea, las dos interactuando para que pues sea más fácil, ¿no? Que se inviertan unas 2, 3 horas, pero al principio se para ella la producción 2, 3 horas, pero después ya todos nos vamos rápido. Entonces, yo sí he aprendido mucho, ya me considero que era buena en Office, pero ahora ya adquirí más velocidad en Excel. Ya así, ay, ya acabé. Me siento muy contenta. A mí, la verdad, vaya, me ha dado la oportunidad de sentirme útil como persona, económicamente, emocionalmente. Ya volví a la vida, la verdad estaba muy apagada y el estar aquí me ha ayudado mucho. También pues la interacción con la gente pues ha sido variada, ¿no? Porque luego también la gente no se acerca porque no saben cómo dirigirse a nosotros. Y no es que seamos bichos raros, ¿no? Pero digo, yo mucho tiempo vi, no bien, pero vi, y así como que, ¿cómo le hablo, no? ¿Qué le digo? O inclusive utilizar la palabra, a ver, ya viste, así como que la gente no me dice ya viste porque no me vaya a sentir mal. Y yo, no, pues no hay bronca, tú di ya viste, ¿no? No, no hay tema. Pero pues es esa parte de que, pues ya, o sea, ya yo también ya me he ido abriendo más con la gente, así como que no, pues hagan ruido, porque luego están los pasillos y escucho que hablan y cuando me voy acercando se callan y yo les digo buenos días o buenas tardes, no se callen porque si no voy a chocar con ustedes. Y ya no, o sea, yo creo que es mutuo, ¿no? El mutuo aprendizaje entre ambas partes. Ese ha sido a grandes rasgos, lo que he pasado con Bayer. O sea, sí, siento que sí me debo de comunicar más en el ámbito laboral, de decir, requiero esto o necesito que alguien se siente conmigo
y también entiendo porque pues allá, bueno, yo supongo que aquí también todo es rápido, rápido, necesitamos, todo el mundo está en su rollo, ¿no? Entonces luego así me da pena, oye, ¿me puedes ayudar? No, mejor no le digo, pero bueno, es cuestión de irlo aprendiendo, ¿no? Muchas gracias, Vane. Gracias por este testimonio tan valioso porque nos recuerda dos cosas. Primero, que la inclusión trata de que sistemas, procesos y todo se adapten a las personas y no sea al revés, no que las personas, el ser humano es muy capaz de adaptarse a los entornos y creo que es una forma de sobrevivir, pero lo ideal aquí es que nosotros hagamos ese extra para que podamos que adaptarnos, ¿no? A la condición de cada persona, como decía Diana, pregúntale qué es lo que pasa. Y en esta parte, cuando nos dices, Vane, que reconoces que no expresaste tus necesidades, ahí hablamos también de la corresponsabilidad. Un puente no se construye de un solo lado. Entonces, si queremos incluir la responsabilidad desde todas las partes involucradas, como les decía hace un momento, no son actos aislados, es un compromiso colectivo. Y entonces, en donde participamos todas las personas. En ese sentido, Zaida, yo te quiero preguntar, ¿cuál es aquel principal aprendizaje que han tenido en procesos de inclusión o un reto que creas que es importante compartirlo para que lo podamos también visibilizar? Claro que sí. Bueno, aprendizajes, desde que empezamos ha sido un aprendizaje continuo. Les puedo decir que desde el inicio, inclusive a aprender con los términos correctos, ¿no? Porque nosotros decíamos el invidente, el cieguito, el sordito, o sea, nosotros mismos, ¿no? Entonces, bien importante aprender a utilizar los términos correctos, ¿no? No son los discapacitados, son personas con discapacidad, etcétera, ¿no? Entonces empezamos desde cero y ha sido un aprendizaje que no ha terminado ni siquiera ahorita, que hemos aprendido a que la inclusión no se tiene que imponer. O sea, bien decía Diana, no es incluye por dar una cuota, no es incluye porque por ser una empresa mejor, por cambiar una vida, por ser empáticos, por ser inclusivos. Ese es el verdadero motivo, ¿no? Como bien lo dijo también Diana, también Lupita, y lo acaba de comentar Vane, es a escuchar las necesidades. No es inventarse qué es lo que tenemos que hacer para ellos, sino qué es o sea, qué necesitas, ¿no? Si como Vane no se animó a preguntar, pues es preguntarle qué es lo que necesita, ¿no? También hemos aprendido a ser más empáticos, más inclusivos y a valorar realmente no estarnos basando en las limitaciones, sino en las capacidades de las personas, ¿no? Otra cosa que aprendimos es, no debe de ser perfecto. Al inicio empezamos, híjole, es que si contratamos y si se cae y si tenemos un accidente y si no oye, no, mejor no. ¿No? Empezamos con esto, desde las plantas. Aprendemos a que no tiene que ser perfecto. O sea, es empezar, sí tenemos que hacer cambios, sí tenemos que hacer ajustes razonables, pero no te esperes a que tengas todo perfecto. Otro aprendizaje es, no estamos solos, no inventemos el hilo negro. Hay instituciones, hay organizaciones que te pueden enseñar porque ya está hecho. Hay otras empresas con las que ya tuvieron lecciones aprendidas, comparte con ellos, pregúntales, oye, ¿de dónde sacas una bolsa de trabajo? ¿De dónde tienes a los practicantes? O sea, esa interacción y ese networking es bien importante. No te quedes solo tratando de inventar el hilo negro. En cuanto a los retos, bueno, principalmente fue el cambio de cultura, ¿no? Empezar a trabajar con todos los colaboradores, a crear ambientes inclusivos, a crear empatía, a enseñarles precisamente que el tema de inclusión no es un tabú, a quitar estereotipos, ese reto, pero es con lo que estamos trabajando y de nuevo digo la palabra sensibilización, ¿no? También la falta de información, el temor a lo desconocido, el qué va a pasar, pero seguimos trabajando también con esto y por supuesto la accesibilidad.
siempre va a haber un tema probablemente de presupuesto, de no tengo dinero para hacer esto, pero pues trabajar en los ajustes razonables y poder hacer esto. No les quiero poner un ejemplo de este temor a lo desconocido. En el comedor nosotros tenemos, bueno, tenemos varios chicos del CAM que tienen discapacidad intelectual y recientemente llegó una chica con discapacidad auditiva, Marlene, una chica sorda. Ella llegó al área de postres. La chica que iba a trabajar con ella se puso a llorar, a llorar. Es que, ¿qué voy a hacer? No la voy a entender, no voy a escuchar. Eso es aprendizaje. O sea, realmente trabajamos con ellos, tuvimos una plática de sensibilización y ahorita son las mejores amigas. No queremos soltar a Marlene. Es lo mejor, trabaja genial y pues estamos felices con ella, ¿no? Eso es. Muchas gracias, Zaida, por lo resumiste súper bien y voy a retomar lo que dices, no estamos solos y compartir cómo lo hiciste tú, aquellos miedos, es una estrategia que puede ser muy útil, nos enriquece a todas las personas y aprovechen este foro. Yo creo que aquí hay muchas empresas que están en procesos de iniciar contrataciones o que ya están más avanzados y ahora podríamos también llegar a eso, ¿no? Es un tema muy interesante y vamos muy bien con nuestras preguntas, pero a manera de conclusión dejamos la pregunta al final y me gustaría abrir el espacio para nuestros invitados, invitadas, si quieren preguntar algo, si quieren comentar si tienen una duda muy puntual, es el momento. Recuerden que estamos en aprendizaje, entonces todas las preguntas son valiosas. Adelante. Buenas tardes, soy Edgar Osuna. Trabajo en KPMG Technology Services Américas para las personas con discapacidad visual. Tengo muy poquito cabello. Soy blanco, de estatura mediana y delgado. Voy a hacer una pregunta y, bueno, pues quien la quiera responder, ¿no? Muchas veces las empresas tenemos la intención de contratar gente con discapacidad y vienen buenas intenciones, buenos ánimos, iniciativas. Y por otra parte, independientemente de personas con discapacidad o no, generalmente nos cuesta mucho trabajo encontrar gente que cumpla los perfiles medianamente de habilidades, ¿no? Necesarias. Y a veces sucede a veces sucede que no encontramos a las personas con discapacidad para contratar. Y cuando las encontramos o los encontramos, de repente no cubren ni medianamente los perfiles, ¿no? Hay una responsabilidad ahí, evidentemente, de las empresas, de muchas instancias para poder otorgar la capacitación necesaria para que la gente pueda no tener una aspiración, sino realmente cubrir las expectativas de las empresas y, como bien decían, que no se vuelva un favor el contratar, ¿no? Entonces, me gustaría saber su opinión, qué han hecho, cómo le han hecho. La verdad es que nosotros como empresa estamos en esas intenciones de querer contratar y no hemos logrado llegar al siguiente paso en donde decimos, sí, encontramos a alguien que medianamente nos puede cubrir este perfil, a lo mejor necesita 2, 3 meses de capacitación y queremos contratarlo o contratarla, ¿no? Entonces, pues ahí no sé, Sara, Diana, si tienen alguna experiencia que nos puedan compartir. ¿Quieres, Zaida? Bueno, como te comenté, sí es difícil, déjame decirte que es difícil buscar perfiles profesionales que cumplan, no sé, ciertas características. Nosotros estamos inscritos en bolsas de trabajo, hay ciertas instituciones que tienen bolsas de trabajo donde las personas con discapacidad se inscriben. No sé, Éntrale, por ejemplo, Inclúyeme, digo, estoy haciendo comerciales, pero creo que ahí es donde hay posibilidad de encontrar perfiles que puedan cumplir con lo que requieres, ¿no? Yo sé que ellos, por ejemplo, si tú posteas con ellos o con alguna otra institución que está juntos, hay muchas empresas que tú pones tu vacante y pues ellos te brindan perfiles que pueden cubrir con esto, ¿no?
O sea, yo creo que sí es complicado, sí te lo digo, pero creo que el tema es algo que tiene que mejorar aquí en el país, pero yo creo que por ahí podríamos comenzar, ¿no? Gracias, Aida. ¿Quieres complementar? Sí, es que es una pregunta muy interesante. Yo creo que todas podrían decir algo. Bueno, ya estuviste del lado de Zaida, ahora te voy a explicar del lado de las personas con discapacidad. Desafortunadamente, somos pocas las personas con discapacidad que tenemos un buen empleo, porque las empresas no nos brindan esa oportunidad por los medios, por todo lo que supongo que se ha venido platicando. Y sí, evidentemente te vas a encontrar muchísimos currículums que medianamente las personas lo cubren. Pero también te puedo decir que hay personas que medianamente lo cumplen, pero sí es un hecho de que, por decir, con una persona sin discapacidad te tardas en capacitarla 3 horas, a lo mejor con una persona con discapacidad te tardas 6 o 7, pero créeme que al final vas a tener un beneficio mayor, porque yo sí me he dado cuenta que las personas con discapacidad como que somos más entregadas al trabajo y tenemos menos distractores. Entonces creo que es ahí un compensa y compensa. Es lo que Gracias, te Aida. puedo decir. ¿Alguna de ustedes, Diana o Guadalupe? Yo nada más quisiera comentarte que, como bien dices, Aida, no es un tema fácil, pero yo te preguntaría, o desde mi ámbito a lo que yo me dedico, ¿cuándo es fácil tratar con un trabajador, no? O sea, de entrada es complicado, ¿no? Entonces, yo te diría que son barreras que se pueden romper y lo que dices, Aida, es acercarse a las asociaciones que tienen el contacto directo con las personas con discapacidad, te puede ayudar mucho y a lo mejor no buscar tanto el perfil académico, sino las capacidades. ¿Qué requieres en específico? ¿Requieres que te capture? ¿Requieres que te empaque algún producto? ¿Requieres que te haga una auditoría? O sea, irte más enfocado a las capacidades de la persona y lo que esa persona sí puede hacer que enfocarte en la discapacidad, ¿no? Gracias. Sí, y al final también lo que platicábamos hace un momento de lo importante de hacer la planeación previa. Cuando planeamos, hacemos los procesos desde qué es lo que yo necesito y cómo voy a, desde lanzar la convocatoria hasta los procesos de reclutamiento, toda la parte de capacitación previa y demás. Y en ese sentido, siéntete acompañado de muchas organizaciones y yo creo que ahí está, es un punto muy diferente cuando lo hacen acompañados a cuando lo hacen solos, ¿no? Como decía Zaida, no hay necesario inventar nada, ya hay muchas cosas que se pueden aplicar y ya, por ejemplo, Guadalupe estaría feliz de acompañarles en algún proceso que ustedes, ya te comprometí, pero son pues algunos recursos que ustedes pueden utilizar. Y gracias KPMG que siempre también nos apoya. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Adelante. Si me permiten, yo quisiera hacer una aportación. Mi nombre es Juan. La realidad es que actualmente de por sí existe ya una brecha muy fuerte, ¿no? En términos de capacitación y conocimiento. Vamos a decirlo así, con la gente común y corriente. Yo creo que lo más adecuado es tratar como un semillero, ¿sabes? Yo creo que si en algún punto puedes tener un becario y le puedes ir explicando cuando sabemos que muchas veces las escuelas no dotan de lo necesario para el mundo laboral, pudieras tener un semillero con estas personas. Y realmente yo creo que a veces la falta de alguna capacidad los ayuda a concentrarse más en otras actividades y por experiencia te puedo decir que dan muy buenos resultados y a la larga se va generando un ambiente orgánico de camaradería, ¿no? Gracias. Gracias, Juan. Adelante, Keren. Keren y luego Carlos. Gracias. Yo solamente quisiera sumar a todo esto que se ha compartido. La verdad es que para mí algo clave que hemos vivido, yo también soy de Bayer, es que los líderes tienen que estar súper a bordo. Es decir, la persona que decide es la persona que tiene que estar bien consciente y bien sensibilizada a lo que vamos a hacer. Al final, como lo han comentado, no se trata, yo he ido aprendiendo en todo esto también cuando nos invitaron a ser parte del comité Enable,
justo vienes de una trayectoria donde en una planta farmacéutica toda la seguridad es prioridad, donde esto no. Entonces, cuando llega esto dices, no va a ser posible, ¿no? Pero es clave, o sea, es clave que un líder, quien toma la decisión, tiene que decir sí. Vamos a ver cómo sí. Entonces, en el momento cuando desde ese momento tú entras a decir un cómo sí, entonces las cosas comienzan a fluir, ¿no? Y las cosas se vienen dando. Efectivamente, no es fácil encontrar profesionales, pero también lo que hoy me doy cuenta es que hoy en todas las redes sociales la difusión ayuda muchísimo, ¿no? Nosotros entramos con la persona primera que entró como colaborador profesional fue Vanessa, pero de ahí entonces los familiares y en los conocidos empiezan a decir, yo conozco ya, y entonces de boca en boca eso también es muy importante. Y entonces llegó nuestro siguiente colaborador. Él también es profesionista, ¿no? Pero definitivamente aquí lo que nosotros seguimos, porque es un aprendizaje y seguimos avanzando, es en la concientización de los líderes, del jefe, el que va a tomar la decisión. Cuando llegue una persona, cuando tenga 2, 3 candidatos, el que vea la forma justa también, porque tampoco, como bien dice, no vamos a llegar a hacer un acto de caridad, ¿no? Porque a veces lo convertimos culturalmente en eso. Pero cuando ellos escuchas a las personas con discapacidad en lo personal, lo primero que escuchas de ellos es, no quiero sentirme como un pobrecito, ¿no? Simplemente es la igualdad. Entonces, al final es una oportunidad de justicia para que ellos puedan tener estas mismas oportunidades. Pero definitivamente la persona quienes toman la decisión es clave que tenga la decisión de decir vamos, ¿no? No con toda la seguridad en que no vamos a tener un riesgo, pero vamos aprendiendo, vamos haciendo ajustes razonables. Y rápidamente, cuando yo recuerdo hicimos un bazar donde vinieron, aquí yo veo a otras personas que estuvieron allá, es Carmen, si no me recuerdo el nombre. Carmen estuvo allá con nosotros en Lerma y estuvo Vanessa y estuvieron más, ¿no? Y recuerdo que ellos decían, es que no necesitamos, solo necesitamos la oportunidad de trabajar. Si nosotros afuera, donde no hay accesibilidad, donde no hay nada, hemos sobrevivido, andamos en un metro, andamos en donde no hay muchas cosas, hemos sobrevivido, imagínense si no nos vamos aquí a ganar este lugar, a cuidar la oportunidad que ustedes nos van a dar. Entonces, cuando eso escuchas también de la otra parte, es una realidad. En nuestro país, el tema de accesibilidad sigue siendo un largo camino, ¿no? No nada más en temas de computación, sino en temas en todos lados donde nos movemos. Entonces, es algo que donde tenemos que ir rompiendo paradigmas, rompiendo barreras y avanzar. Es mi comentario. Muchas gracias, Keren. Es un comentario muy nutritivo y gracias también por todo tu activismo y todo lo que logras desde tu posición y desde todo lo que haces. Gracias, Keren. Adelante, Carlos Montero. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Yo vengo de Thomson Reuters y, bueno, descripción para los que no ven, mido 1,65, soy de piel moreno claro, pelo oscuro, tengo barba. Creo que las personas con discapacidad auditiva normalmente mencionan mi barba como la característica de mi nombre. Y también soy parte de Aquiles. Yo tengo 2 dudas aquí. Una es muy rápida. Cuando hablamos de empresas incluyentes o inclusivas, también se toma la parte o sea, LGTB. Y mi pregunta es, tomando esta parte también, ¿no también hace a veces que se pierda visibilidad en las personas con discapacidad? O sea, siento que a veces las empresas toman la bandera de somos una empresa inclusiva porque tienen todo este apoyo a la comunidad LGTB y cumplen el 5% o más probablemente, pero tienen tal vez 0% de inclusión con personas con discapacidad. ¿Quieren contestar, Elena o Guadalupe? Adelante. Muchas gracias por tu pregunta. La verdad es que es muy buena. En realidad, el día de hoy el enfoque es personas con discapacidad, pero estamos hablando de grupos vulnerables. Entonces, una empresa inclusiva agrupa a todas las comunidades vulnerables, ¿no? Inclusive adultos mayores, no es nada más las personas con discapacidad, ¿no? Esa era la primera parte y la segunda, perdóname. Bueno, la segunda, también a veces creo que en esta parte de ajustes razonables,
Bueno, hay un ejemplo de una persona con discapacidad automotriz, perdón, motriz. Motriz. Yo dije, ¿cuál es esta No. para investigar? Ya no. Es que no servía la silla de ruedas. No, perdón. Isaac, ¿eres automotriz? Ah, sí, es Hot Wheels. Perdón. La empresa estaba totalmente con alfombra, ¿no? Entonces, lo cual impedía a veces como una movilidad adecuada para la silla de ruedas. Y entonces, considerando el número de personas que tienen silla de ruedas y varios factores, al ser una empresa híbrida, se prefirió mandar totalmente remoto a la persona, o sea, dándole, obviamente, pues tiene un trabajo digno, pero pierde la posibilidad de asistir a la oficina y poder interactuar con las demás personas, ¿no? Entonces, ¿qué tanto a veces debemos de pelear o impulsar más al hacer cambios en la arquitectura de nuestras oficinas, o sea, para poder hacer que estas personas con discapacidad puedan asistir y llevar como una vida en la cual, o sea, todos los trabajadores puedan, ¿no? Ok, muchas gracias. Bueno, voy a contestar a esa pregunta. Para empezar, la accesibilidad es un derecho y una cualidad que tiene que tener todo lo que utilizamos. En este caso hablamos de elementos arquitectónicos. Estos espacios arquitectónicos, por norma, por reglamento, deben de contar con ciertas características de accesibilidad, rampas, sanitarios, espacios como elevadores, cajones de estacionamiento. Y eso debe de estar porque así lo marca el reglamento. Si no lo tiene, entonces entran los ajustes que se deben de hacer. Y como mencionaba Diana, ahora tiene beneficios hacer esos ajustes. Anteriormente, esto no entraba en el funcionalismo, pero ahora ya es un requisito, una necesidad, ya está normado y se debe de ir haciendo poco a poco. No se te pide que lo hagas de inmediato, pero sí que lo vayas contemplando a futuro, pero no largo plazo. Ahora, y esto no solamente la accesibilidad en espacios arquitectónicos es para las personas con discapacidad, sino que para todo el usuario en general. En el tema de lo del remoto, aquí entra el que necesitas la comunicación con la persona con discapacidad y, por ejemplo, había remoto. La movilidad para un usuario de silla de ruedas en la Ciudad de México y en otras partes del mundo es complicada. Si como persona sin discapacidad te haces 45 minutos en 42 kilómetros, perdón, en 13 kilómetros, ¿verdad? Sí. Entonces, para una persona con discapacidad se duplica o triplica. Y ahí no tiene que ver la empresa, sino que tiene que ver la movilidad, la infraestructura urbana. Pero entonces aquí entra ese debate. Si yo me hago 3 horas para llegar a mi trabajo y estar con mis compañeros, o tomo el trabajo remoto, pero por otro medio también tengo comunicación con mis compañeros, elijo quedarme en casa. Pero si para mí es sencillo llegar al trabajo y estar en el área laboral con estos ajustes en planta baja, pues entonces para mí es más funcional ir y estar ahí en la oficina para evitar más distractores. Entonces ahí entra la comunicación con la persona con discapacidad, ver las necesidades que tienen y llegar a los acuerdos que se necesitan. Ya. Yo creo que el tema de poder trabajar remoto podría ser inclusive considerado como un ajuste razonable para una persona con discapacidad motriz. O sea, si le evitas el ir y perder 2 horas de camino o lo que sea y quedarse a trabajar en casa y esa persona está mejor trabajando en casa y está trabajando bien, o sea, para mí yo creo que esa persona lo va a agradecer, ¿no? Entonces podría ser un ajuste razonable que la empresa se pueda ajustar a esto. Adelante, Vani. Bueno, te voy a poner mi ejemplo. Yo entré a Bayer y estuve 1 año, 2 meses, más o menos, yendo a diario. Yo vivo en Naucalpan y voy a Toluca. Iba a diario. Y me dieron 2 días de home office y la verdad para mí fue genial. Y hace poco mi jefa me dijo, oye, pues para que hagas otro día de home office. Digo, ¿otro? Me dice,
pues si quieres, y yo, bueno, sí. O sea, la verdad es que yo pierdo 2 horas de camino de ida, de regreso hay una chica que me trae, y vivimos cerca, y me deja en casa, pero cuando no va, hago 2 horas y media. Entonces, créeme que muchas veces, o sea, sí tengo la comunicación con mis compañeros vía Teams, y bueno, quizás no es lo mismo, pero aparte, en mi caso también, luego yo me aíslo un poco de mis compañeros porque uso mis audífonos con el lector de pantalla. Entonces sí estoy poniendo medio atención atrás, pero pues me enfoco más porque analizo datos. Entonces es un poco complicado andar en China y acá y allá, ¿no? Entonces creo que para mí es mejor, por ejemplo, no quiero home office por todos los días porque es sano salir. Pero, por ejemplo, en mi caso está perfecto. O sea, gracias por habérmelo dado. Gracias, Vane. Diana. Nada más me gustaría hacerte una última precisión y es que efectivamente creo que tu pregunta también iba enfocada a qué pasa con el entorno social si lo mando a home office todo el tiempo, ¿no? Y sí, o sea, el trabajo es un entorno social, o sea, convivimos, hacemos amigos, acostumbramos comer con ciertas personas, tomar el cafecito, lo que sea, ¿no? Entonces, en ese caso, recordemos que la Ley Federal del Trabajo tiene un capítulo de teletrabajo en donde este tipo de situaciones está regulada no solo para los trabajadores con discapacidad, sino para todas las personas y existe una reversibilidad, ¿no? Y el patrón está obligado a poder hacer reversible ese puesto en caso de que el trabajador lo solicite y lo quiera de esa manera, ¿no? Y son reglas que aplican para todos independientemente de que sean personas con discapacidad o no. Nada más. Gracias. Gracias. Adelante. A ver. ¿Sí yo? Sí, Oscar, ¿verdad? Omar. Adelante, Omar. Vamos con Omar y también Vero tiene una pregunta, pero primero vamos con Omar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues bueno, gracias por la invitación. Yo quiero comentarles que, bueno, yo soy consultor independiente. Me he dedicado durante muchos años a dar capacitación a empresas, escuelas en tema de inclusión laboral de personas con discapacidad, pero en la actualidad, ahorita escuchaba todos los comentarios y, bueno, hablaron básicamente de todas las discapacidades. Creo que no mencionaron o no mencionaron hasta ahorita la parte psicosocial. Esto a mí me interesa mucho porque mi formación es ser psicólogo clínico y aparte soy tanatólogo. Y bueno, tengo muchos amigos y compañeros, digamos, que tienen esta experiencia de vivir con estas situaciones. Y bueno, yo creo que dentro de esta parte, algo que de repente suena bonito es esta parte de la inclusión laboral, pero yo escuchaba hace ratito que comentaban esta parte que les cuesta trabajo encontrar vacantes, bueno, candidatos a las vacantes que pueden tener. Pero bueno, dentro de mi área de trabajo hemos visto muchas ferias de trabajo, muchas empresas se acercan a esas ferias y realmente a veces notamos que no hay muchas vacantes para personas con discapacidad visual, auditiva tampoco. Y por eso se me hace un poquito, digamos, increíble escuchar que hay empresas que sí quieren hacerlo, pero el tema es por qué no se acercan a estas ferias donde la gente va, deja currículums y deja de repente, y tiene muchas ganas de trabajar. Incluso nos preguntan a nosotros qué pueden hacer, a dónde más. Nos referimos justamente a estas plataformas de Éntrale Juntos y lo que ya comentaba hace rato la compañera, pero finalmente esa es la realidad. O sea, hay interés, hay programas, hay apertura de las empresas, pero de alguna forma u otra la inclusión laboral sigue siendo muy mínima hacia personas con discapacidad. Yo cuento con la fortuna de trabajar ahorita para gobierno en un tema netamente de capacitación para servidores públicos, pero dentro de mi parte personal, pues me dedico a dar capacitación a empresas y todo lo que eso conlleva. Pero sí, yo sigo creyendo y sigo pensando que, digo, habiendo tantas empresas que están en esta apertura, por todo lo que ya comentaba la licenciada Diana, de estos beneficios que puede tener como empresa, ¿por qué sigue habiendo tan poca inserción laboral si es que tanta voluntad en ese sentido? No sé qué pueden comentar de eso. Pues yo creo que es un proceso de construcción, es un proceso que hay deseos, hay inquietudes y como ya los desafíos son bastantes y aquí hay algunas opciones, ¿no? Ya quienes estén en procesos de iniciar con inclusión laboral en sus empresas, pues ya pueden encontrar un camino, el cómo sí se puede hacer
y estos son los foros en donde podemos pues identificar, ¿no? El camino. Muchas gracias. Vamos ahora con Vero. Contestas la de Vero y complementas la de Omar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Verónica. Mi seña es V en los ojos. Tengo una pregunta. Yo trabajo en Bayer, pero por ejemplo, antes, hace 2 años, fui también a una feria. Mm, ujú. Antes ella estuvo en línea apoyando, pero ha sido muy difícil porque ha tenido muchas barreras. Hay muchas palabras que ella no entiende, que no puede leer. O, por ejemplo, al venir aquí para una entrevista, a veces las preguntas, pues sí, algunas palabras las logro entender, logro captar lo que, pues, los jefes me dicen, pero hay otras cosas que no. Entonces, siento que, por ejemplo, es algo confuso hacerlo en línea para nuestra discapacidad. Para mí fue muy difícil encontrar trabajo, en diferentes lugares en los que diga, yo quiero saber qué puedo hacer para el futuro, para que haya más apertura para las personas sordas. No todos estamos oralizados, necesitamos la ayuda de un intérprete. Hay algunos sordos que nos han apoyado, que nos ayudan en los diferentes proyectos, pero sabemos que falta mucha comunicación, porque es indispensable un intérprete de señas para nuestro trabajo. Por eso en las entrevistas sufrimos, es muy difícil. Para entrar en una empresa puede ser algo muy pesado, muy estresante. Quizás se tiene experiencia, podemos tener estudios, pero no es fácil lograr entender todas las entrevistas. Por eso es importante que nosotros en un futuro pensemos cómo se puede mejorar en esta situación, porque sabemos que tenemos que tener mucha conciencia sobre este asunto para que podamos dar apertura a los sordos para que puedan tener un mejor apoyo en el trabajo. Muchas gracias, Vero. Yo creo que tu testimonio nos sirve a todas las personas. Es otra visión. Y Guadalupe. Quería también complementar la pregunta anterior que nos habían hecho. Y sí, efectivamente, la iniciativa de la inclusión ha mejorado, ha ido evolucionando, pero aún queda falta de información. Hay muchos miedos y precisamente vienen por la falta de información. También, aunque ya se ha empezado a trabajar en aspectos de capacitar a las personas con discapacidad, aún falta por mejorar esas capacitaciones y también que haya más lugares en donde nos puedan capacitar a las personas con discapacidad. También es importante revisar por ejemplo, en la parte de las empresas que van a estas ferias, no todo el mundo sabe de estas ferias, entonces ahí entraría también un proceso de difusión para que llegue a más lugares, que no nada más sea en ciertas delegaciones, ¿no? Sino que también sea en diferentes estados o diferentes lugares, para que llegue a más personas. Y en la otra, ¿cuál era la otra pregunta? La visibilización de los procesos para las personas sordas, las entrevistas. Vero, pues la verdad es que tu pregunta es muy interesante y a mí me parece que esto se va a poder ir solucionando poco a poco. Es un tema de conciencia social, es un tema de voluntad genuina de las personas. No es fácil. También quiero que ustedes comprendan que para nosotros a veces también es complicado, ¿no? Yo creo que el lenguaje de señas es difícil, hay que, como cualquier otro idioma, hay que invertirle tiempo, hay que invertirle estudio. Entonces, creo que es un tema de capacitación de recursos humanos y es un tema de capacitación personal que sin duda es un área de oportunidad que nos dejas muy importante a todos. Y pues yo la verdad es que los admiro mucho a ustedes. Por ejemplo, en el tema de pandemia, yo los invito a pensar, ¿no? Todos usábamos cubrebocas, las personas sordas leen los labios y si todos usábamos cubrebocas, ellos no tenían forma de comunicarse con nosotros en pandemia. O sea, fue un tema complejo, pues lo sabemos, ¿no? La pandemia fue complejo para todos, pero para esta discapacidad en particular fue muy complejo y pues sin duda, Vero, nos dejas mucha tarea por delante, ¿no?
Muchas gracias, Diana. Bueno, el tema creo que nos interesa a todas las personas que estamos aquí. Les invito a que después del foro ustedes puedan acercarse a quien deseen y amplíen sus comentarios, sus preguntas. Estaremos felices de platicar más en este inter que Zaida nos preparó un coffee break al final de esta sesión. Y para cerrar y terminar con nuestra hora como estaba pactada, les quiero invitar a que en una frase o una pequeña conclusión que nos puedan compartir. Si quieres, iniciamos con Diana y pasamos hacia Guadalupe. Gracias, Teresita. Yo lo único que les quiero compartir como conclusión es que no tengan miedo a contratar personas con discapacidad, sino más bien infórmense, acérquense a las instituciones que los pueden ayudar y a manera de cerrar por la parte que a mí me corresponde, que es la legal. La Ley Federal del Trabajo no contempla nada adicional a lo que ya se contempla para cualquier otra persona trabajadora, ¿no? Es decir, no hay una indemnización constitucional por despido diferente para una persona con discapacidad, no hay que pagarle más vacaciones, no hay que pagarle más prima de antigüedad ni de vacaciones, ¿no? O sea, son las mismas prestaciones, las mismas indemnizaciones, entonces en realidad no hay por qué tener miedo, ¿no? Yo los invito a que hagan un esfuerzo y un tema personal de conciencia, porque todos tenemos derecho a trabajar. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Diana. Gracias. Guadalupe. Gracias. Bravo. Bravo. Bueno, yo quiero decirles a las empresas que confíen, que se atrevan, que se informen, que sean más accesibles y contraten a personas con discapacidad. Y a mis compañeros con discapacidad les digo que sigan confiando, sigan actualizándose, sigan capacitándose y aprovechen la oportunidad que nos dan cuando tenemos esa contratación. Gracias. A todas las empresas que están aquí, les repito, trabajen en sensibilizar, trabajen con sus altos mandos en sensibilizarlos, en que estén convencidos, no tengan miedo, no esperen a que todo esté perfecto y pues éntrenle a la inclusión, ¿no? Y después los invito al delicioso break que tenemos aquí. Ya se lo ganaron. Bueno, yo lo que les quiero decir es que yo antes de trabajar en Bayer iba a ferias de empleo, iba a muchos lugares y si luego las empresas no están preparadas, yo lo que les pido que sí se acerquen a diferentes asociaciones para que les digan cómo sí, que no se esperen a que, por ejemplo, allá en Lerma no tenemos guías podotáctiles y eso, y sí nos podemos mover sin problema. Entonces, confíen en que nosotros vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Y también quiero pedirles a las personas con discapacidad, porque habemos de todo en la viña del Señor. O sea, no porque ya nos contraten, ay, ahora quiero faltar, ahora quiero esto. O sea, que tengan en cuenta que somos igual que una persona que no tiene discapacidad y que todos tenemos las mismas obligaciones y los mismos derechos y no pedir más. Que confiemos todos y que pues todos, que no es un favor lo que las empresas nos hacen al contratarnos y también a nosotros no nos están haciendo un favor o les estamos haciendo un favor por trabajar en ella. Ese sería mi comentario. Gracias. Amén. Pues muchísimas gracias por su apertura, gracias Vane, gracias Zaida, por abrirnos las puertas de estas bonitas oficinas, por darnos espacio, gracias Diana por toda tu experiencia y también por siempre ayudarnos, Guadalupe, muchas gracias porque Guadalupe siempre nos educa junto con Marta que también está aquí y que también son dignas voceras por la inclusión, recordar, gracias a todos los guías del equipo que también están acá y que promovieron la invitación a este foro, creo que si de aquí hacemos algo, ya valió la pena, ¿no? Un pequeño cambio de perspectiva, una pequeña acción y ahí está. El trabajo nos dignifica, el trabajo nos hermana también y así como nosotros promovemos el deporte como un derecho humano, como algo que puede complementar nuestro proyecto de vida, creemos que
unir todas las pinzas también nos comprometen a una sociedad más justa y equitativa. Antes de, bueno, para cerrar, adelante Elías, Sí. que es Head de Enable, adelante, gracias. Gracias, Teresita. No, la verdad es que pensé que iba a haber una rondita después de comentarios. No, solo quería, yo soy parte también del equipo Enable con Zaida y un gran equipo que está detrás de todo esto trabajando. Para mí este evento es histórico, Diana, también, porque es el primero que tenemos aquí en Bayer. Sí, a 3 años, con muchos aprendizajes, ya con personas con discapacidad laborando en la empresa, ya haciendo ajustes razonables, ya estamos en un programa de certificación de algunos de integrantes del equipo, se están certificando con Entrale para justamente empujar muchísimo más, ¿no? Y creo que hay muchísimas recomendaciones que podríamos dar a nuestros amigos de las empresas, la persona que preguntaba qué hacer, ¿no? Para mí clave es un equipo, y Zaida lo dijo, interdisciplinario, donde pueda haber un equipo que hable de comunicación, un equipo que se preocupe por lo que está pasando en los sitios de producción, un equipo que piense en traer buenas prácticas de otras empresas al interior, un equipo que también piense en todo este tema laboral, todo lo que tú manejas, Diana, y cómo podemos conjuntar todo esto y seguir sensibilizando. Entonces, a mí me parece que hemos recorrido un gran camino y hemos aprendido muchísimo. Vanessa nos enseñó un montón de cosas. Me acuerdo un día que dijo, oigan, sus emails no son nada accesibles. Solo escucho cosas así. Entonces, eso desarrolló una gran campaña con el equipo de comunicación para ya poner texto descriptivo yo cada que mando una imagen tengo que ponerle descripción, ¿no? Y creo que son pequeñas cositas que la verdad causan un gran cambio en todo, ¿no? Entonces, así que quería reforzar un poquito esa parte nada más. Muchísimas gracias y vivirlo. Yo fui con Zaida Aquiles, ya hice una corrida a ciegas, o sea, me llevó una persona de la mano, yo iba con ¿cómo se llama? El antifaz de Aquiles y corrí casi 4 kilómetros y es una experiencia que nunca se me va a olvidar, ¿no? Y eso me hizo sensibilizar muchísimo, ¿no? Entonces creo que eso es parte importantísima, que todo el equipo pueda sensibilizarse haciendo alguna actividad. Sai, ¿te acuerdas que hicimos también una comida a ciegas y testear los olores y esto? Creo que para comenzar me parece que eso son pequeñas cositas que pueden ayudar muchísimo. Así que bueno, y Vanessa hoy ya es entrenadora. Vane ahora está entrenando a gente de Orizaba, que también tiene una discapacidad visual y la entrena. Ya se fue Luis, que es dentro del equipo, quien se encarga de todo el proceso de la accesibilidad digital, ¿no? Entonces, se va aprendiendo mucho. No bajen la guardia, como dice Zaida. Al contrario, tenemos que seguir tocando puertas y rompiendo barreras, que fue un poco lo que comentamos. Y una última pregunta que quería hacerte, Diana, es, hay muchos países, Brasil, Alemania, Estados Unidos, donde es una ley y por eso ellos están mucho más avanzados. Nosotros decimos, oigan, tenemos que estar preparados como equipo de Enable para si esto pasara a un siguiente nivel, ¿qué tenemos que hacer? Entonces vamos avanzando y eso nos motiva mucho más, ¿no? Para que quien venga acá estemos preparados para recibirlos. Mi pregunta es, ¿cómo ves tú esto? ¿Es posible? ¿Viene pronto? ¿Viene lejos? ¿Qué va a pasar en eso? Porque todas las empresas que estamos aquí, entonces vamos a decir, uy, ya nos llegó el Exacto, sí. Tenemos que apurarnos. Era esa mi pregunta en realidad, pero no quería dejar pasar la oportunidad. Yo sé que el coffee break nos está esperando, pero bueno, quería tu opinión. Gracias, Elías, no te preocupes. No hay por el momento ninguna reforma donde vayan a obligar a las empresas a contratar personas con discapacidad. Sí, como dices tú, sobre todo hacia Latinoamérica, hay muchos países que tienen esta ley. Es aproximadamente el 1% de la empresa la que tiene que tener la plantilla de personas con discapacidad. En México todavía no lo hay. En temas de empresas incluyentes, como lo comentaban hace rato, sí hay una ley o sí se hizo una reforma hace poco
en relación a contratar forzosamente sí o sí personas de la tercera edad, pero no hay todavía en temas de discapacidad y yo por lo que vislumbro de la agenda legislativa no va a haber pronto. Gracias a ti. Gracias, Diana. Gracias, Elías, por recordarnos que es posible. Yo creo que con eso cerramos. Es posible, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, Taida. Adelante, los invito a que pasen a degustar unos deliciosísimos bocadillos. ¡Ay!